¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en una edición más de su programa Son Filosofón. Sus amigos Anuar López y Jorge Tinoco. En esta ocasión hablaremos sobre lo que es la lógica o la definición nominal de la lógica. ¿Qué es la lógica, Anuar? La lógica es lo que resalta a la primera impresión, que es el pensamiento congruente, ordenado, y se podría decir incluso sistematizado o bien estructurado. Y esta forma de proceder del pensamiento, nosotros lo aplicamos cotidianamente en las personas, ¿no? Cuando referimos de alguien que actúa congruentemente entre lo que dice y hace, lo podemos referir a aspectos como el guión de una obra de teatro, de una película, una situación, ¿sí? Que puede parecernos o no que está ubicada en orden y congruencia. Pero además, ¿cuáles pudieran ser los niveles en que nosotros pudiésemos considerar la lógica? Pues el primer nivel lo encuentran los estudiosos de la lógica. Me refiero a Aristóteles en particular. Como sabes, él fue quien acuña el término del estudio de la lógica o la lógica como tal, y se da cuenta, como buen investigador de la naturaleza, se da cuenta que hay una lógica natural, ¿no? Es decir, que el hombre, el animal racional, como él lo llama, como es naturalmente racional, su racionalidad tiene un orden también natural. Y ese orden es la lógica que él estudia para elaborar posteriormente una lógica más sintética. Entonces podemos concluir que el hombre naturalmente puede pensar con orden, con hilación y con coherencia respecto de pues esas tres áreas que habíamos dicho, ¿no? Los pensamientos, situaciones y personas. Pero cuando perfecciona esta forma y este asunto lo traslada a un procedimiento, una metodología, ¿cómo le pudiésemos llamar a ese punto la lógica? A ese punto más complejo suele llamarse ya lógica científica. Hay que recordar que para los clásicos la ciencia es el conocimiento de las cosas adquiridas por sus causas más elevadas o inmediatas. Entonces, en el caso de la lógica es el conocimiento del pensamiento adquirido mediante sus causas y su forma de funcionar, valga la redundancia. Entonces sería lógica científica ya un conocimiento mucho más elevado de esta naturaleza lógica que tiene el ser humano. Y entonces el hombre puede hacer uso de esa teoría o de esa técnica que naturalmente ya está planteada, al menos por los filósofos como Aristóteles, Santo Tomás, de cuál es el procedimiento y cuál es el proceder de los pensamientos, ¿no? Pero entonces, en esa parte, ¿cómo, bueno, y aprovecharse de ello para adquirir mayor conocimiento, ¿no? Y etimológicamente, ¿cómo pudiésemos definir a la lógica? Como definición nominal, ¿no? Recuerden que cuando nos referimos a nominal nos referimos a que vamos a hablar del nombre, etimológicamente, como bien lo dice Jorge. La palabra lógica viene de aquella vieja palabra griega eh, que refería como razón universal de las cosas, ¿no? El logos, la lógica, y recuerden que el sufijo ica en las palabras hace un hincapié en la palabra raíz, ¿no? Es decir, en la palabra logos, es decir, que trata exclusivamente de logos y de la razón o el pensamiento o el producto del pensamiento que tiene el ser humano. Entonces la ciencia del pensamiento y la razón es la lógica, ¿no? Esa lógica, entonces, ¿cuál será el área en la que se desenvuelve? Naturalmente que la primera está en las clases de pensamientos en la que nosotros podemos adentrarnos, ¿no? Podemos probablemente pensar la obra o el guión de la obra teatral, podemos pensar en una situación, vamos a decir, ya sea en el bosque o en un lugar de playa, de tener pensamientos sobre cómo sería nuestra forma de comportarnos ahí, pero ¿qué más tendría ese pensamiento lógico, ese terreno en que se puede mover Sí, la lógica? pues nos ayuda principalmente al método para adquirir las ciencias, ¿no? Dentro de los métodos que clasifica, pues nos hace como dividir el conocimiento científico. ¿En qué consiste el conocimiento científico y cómo podemos también irlo sintetizando, ¿no? Como por ejemplo la definición, que es una herramienta muy importante en una ciencia. De hecho, es la puerta de introducción a toda la ciencia, siempre definirlas.
Y bueno, y también pudiéramos decir que la lógica nos va a ayudar a entender cuáles son las causas de los errores que a veces tenemos y cuáles son las condiciones que debe tener un pensamiento, hablando de un pensamiento que sea riguroso, ¿no? Que sea un poco más estricto. Y bueno, finalmente, ¿cuál sería la importancia que tiene la lógica en este ámbito del conocimiento? Sí, su importancia para el ser humano es radical exclusivamente para el ser humano, ¿no? Por ser el animal racional. Es el elemento más potente de la naturaleza humana, es con lo que el hombre ha construido su mundo, con el que ha aportado la cultura, la tecnología a este mundo, con su racionalidad. Entonces, evidentemente, si es la herramienta más poderosa, la función más poderosa del ser humano y que lo distingue de los animales, la racionalidad, potenciar esta racionalidad lo hace todavía ser más eficaz. Entonces, la lógica es precisamente lo que se ordena para potenciar. Bueno, entonces vamos concluyendo con que la lógica nos va a ayudar a pensar con naturalmente mayor corrección, mayor profundidad, un poco mayor hilación y sobre todo claridad. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias. Este es su programa Son Filósofo, porque el hombre es naturalmente filósofo. Muchas gracias, Jorge. Gusto saludar. Hasta la próxima. Hasta la próxima.